Empezar con ustedes la segunda parte de la introducción de la predicación del bautismo en el Espíritu Santo, y hoy le pusimos como tema bautismo en fuego, que es la misma predicación del domingo anterior, pero para diferenciar una de otra. Y quiero compartir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. En el capítulo 1, el versículo 4, vamos a tener segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 1, versículo 4, leemos en el nombre de Jesús. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Muy amable. En la primera introducción hablamos de que Juan el Bautista nos enseñó por medio de una palabra profética de que seríamos bautizados en dos áreas importantes, en el Espíritu Santo y en fuego. De manera que nosotros hemos dividido el concepto del bautismo en el Espíritu Santo en dos partes. Una, el bautismo del Espíritu Santo, y segundo, el bautismo de fuego. Así que seguimos con la segunda parte de la introducción. Y entonces el bautismo en el Espíritu Santo está ligado a dos expresiones bíblicas que son sumamente importantes. Número uno, a la regeneración, y número dos, a la santificación. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo de fuego trabaja los dones espirituales, el carisma y la osadía. Entonces, cada uno de nosotros debe entender el texto, debe entender el contexto, porque es un tema, como dijera en la primera parte de la introducción, conflictivo en la iglesia, en las iglesias locales, en las organizaciones, en las denominaciones. Es un tema de discusión. Y al ser un tema de discusión y que trae división inclusive, nosotros tenemos que tratar de entenderlo. Y le decía que ni siquiera lo que saben muchos se ponen de acuerdo del tema. Pero nos vamos a la Escritura analizando los conceptos para nosotros poder estar claro y preciso. Toda persona que dice que tiene el Espíritu Santo debe primero ser regenerado. ¿Por qué? La Escritura dice que el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Por eso también debe ser santificado. Ahora, el concepto es incoherente para algunas personas porque la gente dice, usted se encuentra con un inconverso, alguien que está en pecado en el mundo, y le dice, yo fui de la iglesia, yo fui bautizado en agua y en el Espíritu Santo, pero está en pecado. No es bíblico. O sea, posiblemente él quiere decir que habló lenguas en la iglesia, pero esa es una predicación que la vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Posiblemente él quiere decir que él habló lenguas. Y él quiere decir entonces que él, siendo bautizado en el Espíritu Santo, está en el mundo, y eso no es bíblico. Porque cuando el Espíritu Santo viene a un creyente y habita en él, lo regenera y lo santifica. Ahora,
él puede decir que él recibió una administración del Espíritu Santo tratando de que él se arrepienta. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Que usted ve a alguien zapateando y usted piensa que está lleno del Espíritu Santo. Es posible que sí, pero es posible que no. Porque es posible que el Espíritu Santo lo esté convenciendo acerca de un pecado que tiene, de un área que no ha rendido y lo quiere convencer para que la rinda. ¿Alguien está aquí hoy? No, pero yo he visto de todo. Yo no se lo puedo contar porque yo no estoy aquí para contarle cosas. Yo estoy aquí para hablarle de la Biblia. Pero yo he visto hasta gente con chichones así en las iglesias, que se han dado con columna. Y la gente dice, que estaba llena del Espíritu Santo. No, mamá, no fue el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo está batallando con un espíritu que hay en esa persona y la está convenciendo para que se arrepienta. Y esa persona en rebeldía y que no se quiere arrepentir, el Espíritu Santo está intentando convencerlo. Entonces el que usted ve en el mundo, el que está allá afuera en pecado, que dice que fue bautizado en el Espíritu Santo, la Biblia dice que no. ¿Cómo yo le demuestro eso? Que la Biblia dice que no, que eso no es verdad. En la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y para qué viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas? Para hacernos nacer de Dios. Hay tres conceptos que se lo he explicado mil y una vez, y se lo digo de nuevo, que son sinónimos en la Escritura. Nacer de Dios, nacer del Espíritu y regeneración. Son tres conceptos que en la Escritura aparecen como sinónimos. Ahora, observe algo. Cuando Cristo está hablando con Nicodemo, Él le dice que necesita nacer del Espíritu. Si le dice que necesita nacer del Espíritu, significa, le está diciendo, para tú poder entrar en el reino de Dios, no es suficiente con el conocimiento que tú tienes y tu doctorado. Le dice, tú necesitas, además de eso, eso es importante, eso es importante y es válido, pero además de eso, tú necesitas nacer del Espíritu. ¿Y cuál es el concepto del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu? O de la regeneración, o la transformación que se produce en nuestro espíritu. Y por eso yo le digo que para ser bautizado en el Espíritu Santo, usted necesita, número uno, ser regenerado, y número dos, ser santificado. ¿Por qué? Porque en la regeneración su espíritu es transformado, y en la santificación usted es limpiado. Aleluya. Y entonces aquí Juan está diciendo que el que está en el pecado en el mundo, haciendo de todo, y que le dice a usted que fue bautizado en el Espíritu Santo en la iglesia, entonces el Juan le dice que no. Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Está diciendo, el que recibe el Espíritu de Dios permanece en él. O sea, no se puede volver al mundo ni volver a pecar. Lo que se devuelven es porque el Espíritu de Dios no vive en ellos. Eso es lo que pasa. Ahora, hay gente que no se han devuelto, que todavía están en la iglesia, pero su condición es pecaminosa. Tampoco han recibido el Espíritu Santo. Porque el que recibe el Espíritu Santo, dice el texto, y vaya conmigo y haga las anotaciones y subraya todo lo que quiera subrayar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y entonces está utilizando el concepto aquí, practicar, la praxis. No es el que peca como tropiezo, alguien que tropezó, ¿verdad? Es como cuando usted está delante de un vehículo y usted está pendiente del vehículo, no del semáforo, y el vehículo se fue en rojo y usted le siguió. Venga la multa. Usted se fue, no, pero que yo, de verdad, yo estaba detrás del vehículo, me distraje
y no vi la luz. Yo no estoy para mirar el vehículo, yo estoy para mirar la luz. Entonces, si le pasó, usted pecó, pero eso fue ¿qué? Un accidente. Y gracias a Dios que no se accidentó, que no vino el real accidente, ¿verdad? Como nosotros le llamamos, pero pudo haber pasado. Entonces usted se accidenta cuando usted resbala y se cae. Usted se accidenta cuando usted choca con alguien. Usted se accidenta cuando ese no es su lenguaje, pero usted estaba incómodo y le dijo. Y a los hombres lo que le aconsejo es ten cuidado con lo que digas, porque hay cosas que las mujeres no perdonan. Y le dijimos. O sea, y usted dice, pero ese no es mi lenguaje, pero estaba incómodo, algo pasó. Entonces es un accidente. Pero si usted hace eso siempre, nananina. La Biblia dice aquí que usted no puede hacer eso siempre. Porque si usted lo hace siempre, usted necesita ser transformado. Usted necesita trabajar esas áreas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, no vive en el pecado, sino que el pecado es un accidente. El que practica el pecado es lo que lo hace siempre, siempre. Y viene a la iglesia y llora y derrama lágrimas, el más santo, la más santa, pero es una buena actitud. Pero cuando sale vuelve a lo mismo. Aleluya. Aleluya. Es como el engañador. Le pide prestado a los hermanos de la iglesia o a la gente en la calle, compañero, y viene y se arrepiente, pero no devuelve el dinero. ¿Qué le parece? Entonces, el texto está hablando de eso. Entonces, el que volvió al mundo, el que está dentro de la iglesia y que no puede levantarse, entonces no tiene el Espíritu Santo. O sea, me estoy refiriendo al tema del bautismo en el Espíritu Santo. No puede pecar porque es nacido de Dios y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, qué cosa. ¿Cómo se manifiesta un hijo de Dios y un hijo del diablo? El hijo del diablo es pecador compulsivo. No se puede apartar del pecado. Y un hijo de Dios, como tiene la simiente de Dios, el Espíritu de Dios permanece en él y no puede porque ese no es su ambiente. Se siente incómodo cuando peca porque ese no es su ambiente, ese no es su hábitat, porque ha sido transformado, ha sido ya regenerado. Aleluya. Los hijos de Dios y los hijos del diablo aquí se conocen. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y entonces le decía en la introducción que la evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5. Usted se lo sabe. Amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley. Ahora yo le decía, el que ha sido bautizado en el fuego puede hablar lengua, porque la lengua es un don que pertenece, es un don auxiliar del ministerio profético. Y le decía, los dones auxiliares del ministerio profético, bíblicamente hablando, están los sueños, las revelaciones, el don de lengua, el discernimiento y la palabra de ciencia. Un profeta maneja esos conceptos. Aleluya. Aleluya. Y dice, todo aquel que permanece en él, no puede. O sea, no puede. Si usted permanece, no es compatible permanecer en Dios y permanecer en el pecado. Tiene que haber un rompimiento con el pecado. Y si no se produce ese rompimiento, entonces falta algo. ¿Qué falta? O el Espíritu Santo es que nos va a dar la fuerza. Nos va a convencer para que aceptemos el señorío de Cristo. Lo primero. Entonces, si me convenció de que yo acepto el señorío de Cristo, ya yo no me gobierno, sino que Cristo me gobierna. Pero para eso yo necesito que mi espíritu sea transformado para yo poder obedecer. Y entonces en la santificación, ya aquí hay una limpieza que me permite a mí ser acepto delante de Dios y poderme acercar a Dios. Por eso cuando un pecador muere, y hablo de un pecador arrepentido y un pecador sin arrepentirse, nosotros
nos hemos arrepentido, hemos conocido al Señor, y hay gente que no lo ha conocido. Entonces cuando muere, por eso es que se abre la puerta del paraíso para nuestro descanso, es porque hemos sido santificados y ya nosotros podemos acercarnos donde está Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, refiriéndose a la santificación, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él le dice, en el texto de primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Él le dice, no en pasión de concupiscencia, que es un comportamiento de los gentiles, y hace un énfasis, que no conoce a Dios. O sea que un hijo de Dios no debe dar rienda suelta a su naturaleza concupiscente. ¿A qué se refiere con la concupiscencia? La concupiscencia es una facultad del alma donde descansan todos los deseos desenfrenados. Todo deseo malo que le pasa a usted por la cabeza para hacer, eso descansa en el alma, en un área que se llama naturaleza concupiscente. Y entonces el apóstol Pablo está hablando de eso. ¿Quiénes son los que le dan rienda suelta al Espíritu Santo? O aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes le dan rienda suelta a su concupiscencia? Aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la regeneración establece una transformación donde la naturaleza concupiscente queda por debajo. No la mata. Para que si usted quiere que la concupiscencia se le muera, usted tiene que irse con Cristo. ¿Se quiere ir con Cristo? Nadie dice amén. Pero estamos aquí para irnos con Cristo. Y hemos cantado, yo me voy con Cristo, yo me voy con Él. ¿No hemos cantado eso? Lo que pasa es que esa naturaleza concupiscente se va, desaparece cuando ya usted no está en la vida física, sea por la transformación del arrebatamiento de la iglesia o que usted se muera. Y como entendieron que le estaba diciendo que si querían morirse, por eso nadie dijo amén, cuando le dije que sí se querían ir con Cristo. Si no queremos ir, lo que pasa es que no queremos ir en el arrebatamiento. Amén. Y entonces, usted la tiene y usted tiene el deseo, pero usted no se deja controlar de ese deseo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien lo controla a usted. Hoy no hemos cantado en la iglesia la vida entera. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y salimos de cantar ese coro y hacemos un negocio sin consultar a Cristo. Y nos dan ahí, Kinkan. Y no lo cantamos. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque en mí manda Jehová. ¿No es así que lo hemos cantado? Para que Jehová mande en nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo. Y de eso se trata. Y entonces no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, porque ellos no tienen a Dios. Y el que tiene a Dios es el que tiene el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice el texto sagrado. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Eso es lo que dice, que nadie agravie ni engañe. Que no lo engañe, pero que no haga ningún agravio, ninguna maldad, ningún comportamiento que dañe a tu hermano. Eso es lo que está diciendo, que no lo haga. Porque el Señor es vengador de todo esto. Lo que está diciendo es que cuando tú engañas a alguien, tú te metiste en un pleito con Dios. Y Dios, si se venga de ti por lo que le hiciste a tu hermano, entonces no te va a ir bien. Nadie quiere ser prófugo de la justicia de Dios. Y por eso Cristo nos ha justificado por medio de la redención. Y en la fe somos justificados en Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos justifica, entonces somos prófugos de su justicia. Y si tú has sido justificado, entonces tú no tienes por qué andarle corriendo a Dios. Y el que engaña a su hermano tiene problema con Dios. Dice que él es vengador. No vaya usted, hermana, no vaya usted a decirle, no, yo se lo voy a dejar a Jehová para que Jehová haga la obra. No, pida misericordia, porque algunos se están declarando salmos imprecatorios, ¿no? Que el Señor le arranque la cabeza, no.
El Señor se vengará, no te preocupes. Yo soy hija de Dios, yo sé lo que Dios te va a hacer. Entonces no, pídale, Señor, ten misericordia y permite que se arrepienta para que sea salvo y que a la vez venga a pedir perdón. Pero como quiera lo perdono, aunque no me pida perdón. Pero Dios se va a vengar del que agravia o engaña a su hermano. Eso que engañan a los huérfanos y a las viudas y a la gente sin defensos, tendrán que vérsela con el Señor. Inclusive a cristianos, ¿por qué cristianos lo engañan? A ese no me va a hacer nada. Ay, muchacho, mejor que te haga algo. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya lo he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Bien, muy importante. Dios nos ha dado su espíritu para que estemos en inmundicia. ¿Okay? No nos ha llamado para que seamos inmundos, para que habite en espíritu inmundo en nosotros, porque justamente quien desaloja los espíritus inmundos de la gente es el Espíritu Santo con su presencia. Y eso es otra situación que también es de análisis en la iglesia. Hemos pensado, hemos creído o quizá hemos enseñado que yo puedo liberar a la gente. El Espíritu de Dios cuando llega a la gente que lo libera. Lo que hacemos en la iglesia es que aquietamos a los espíritus. Cuando alguien llegó rebelde, oramos y los espíritus se aquietan. Ahora esa persona va a ser libre cuando se arrepiente y recibe el Espíritu Santo. Porque hasta que el Espíritu Santo vive en él, esos espíritus inmundos van a estar ahí porque se necesita una sustitución. Que salgan los que están, pero no se puede quedar vacío. Entonces quien saca el que está es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Inmundicia está muy ligada a la basura, a la suciedad, a la indecencia, a la deshonestidad y a la impureza. Un cristiano indecente, ay no, pero tiene el Espíritu Santo. En la iglesia hay de todo, dicen que en la viña del Señor hay de todo. Sí, porque hay gente que no son libres, porque quien libera es el Espíritu Santo cuando entra. Y entonces son indecentes, son indecorosos. En siendo seña, todas se la hacen a la gente. Y cuando ven a una persona elegante, no saben tirar un piropo decente, ya usted sabe. Y con los ojos, ni hablar todo lo que le dicen a la hermanita. Entonces, eso es inmundicia, está ligado a lo que es basura, a lo que es suciedad, a lo que es indecencia, y son deshonestos, y son impuros. Y el Espíritu de Dios es el que va a transformarnos para que podamos ser honestos y puros. El que es deshonesto es una persona engaña, pero miente, nunca dice la verdad, por nada en la vida. Es deshonesto, tramposo. En los negocios quiere ganar más que lo que establece la ley. Por eso que el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en los versículos anteriores dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, le dice que sean responsables en una relación de parejas y que sepan tenerla en santidad y honor, porque ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que en una relación de pareja hay una relación decente, de compromiso. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted ha sido lleno del Espíritu Santo, entonces todo lo que usted hace es de acuerdo a lo que la palabra establece. Entonces usted tiene una relación en honestidad, en decencia, en respeto, en ayuda mutua, conforme al diseño de Dios. Hay relaciones que no funcionan y no funcionan aquí, y en Pekín hay relaciones que no funcionan. Pero cuando usted tiene una relación de matrimonio y usted es un hijo, una hija de Dios, usted busca ayuda si tiene situaciones.
Y hasta los hijos de Dios terminan relaciones. Ese no es el plan de Dios, pero hasta eso pasa. Pero usted, mientras usted tiene una relación, usted tiene comportamiento apropiado como un hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Pues la voluntad de Dios, así que el que quiere saber la voluntad de Dios, aquí lo dice, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que el Espíritu de Dios nos santifique. Y para eso usted tiene que rendirse delante de Dios para que Él haga la obra. Y le añade, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. O sea, la santidad es que no tenga más de una ni más de uno simultáneamente, y en honor que la trate con el compromiso, la responsabilidad, la decencia que lleva una relación. Es importante. Y si no es así, entonces, ¿de qué Espíritu Santo tú me estás hablando? ¿Puede pecar un creyente? Lo hemos dicho que sí, que pudiera pecar, pero es un accidente. No se queda postrado, sino que se levanta. Reconoce que lo hizo mal, pero su hábitat no es el mundo. Aleluya. Porque la naturaleza de Dios que vive en él no lo deja ser hasta que se arrepiente, hasta que busca a Dios y confiesa su pecado. Y lo que dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta al pastor Timoteo. Él le dice, deseo verte y acordarme de tus lágrimas. Al acordarme de tus lágrimas, estás reconociendo que el pastor Timoteo es un siervo de Dios, un siervo sufrido, ¿no? No quiere decir que usted, porque usted no esté en sufrimiento, usted no sea hijo de Dios, porque también anda por ahí una filosofía que plantea que si usted es hijo de Dios, usted tiene que estar en sufrimiento todo el tiempo. Eso no es verdad. Usted va a sufrir como hijo de Dios y puede tener momentos de sufrimiento, pero toda la vida en sufrimiento no necesariamente eso es así. Ahora, el pastor Timoteo era un siervo de Dios que Pablo está señalando aquí, y cuando él tenía que entrar a la presencia del Señor con lágrimas, lo hacía por proceso y por situaciones que estaba viviendo, que había vivido, para llenarme de gozo. Me parece como si el apóstol Pablo se iba a gozar porque el pastor Timoteo llorara, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el apóstol Pablo estaba gozándose de tener un amigo, un compañero de milicia que sea como Timoteo, que iba a la presencia del Señor con lágrimas por diferentes situaciones y procesos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, él está escribiendo una carta y le está recordando al pastor Timoteo de cosas que él está pendiente aún estando en prisión. Dice, a la memoria de fe no fingida que hay en ti. Me trae a la memoria ese conocimiento que tengo de ti, de que eres un hombre sincero, fe no fingida. ¿Qué significa? Que hay gente en las iglesias que finge la fe. No tienen fe, pero hacen creer que tienen fe. No son honestos, no son sinceros. Y entonces él está hablando de esa sinceridad y de esa honestidad del pastor Timoteo, y que él llegaba a la memoria. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Le dice, tu familia, tú vienes de una familia de fe no fingida, de fe sincera. Yo sé que algunos en la congregación, sus padres fueron cristianos, sus abuelos fueron cristianos, o su abuelo fueron, su madre o padre son cristianos, y ellos lo son de generaciones de creyentes. Su vida es el reino de Dios, crecieron y vieron ejemplo en su casa. Ahora, también tenemos personas que están en las congregaciones, que sus padres sí son cristianos, pero no le dieron ejemplo. Y entonces aquí Pablo está citando cómo su abuela y su madre
no solo le enseñaron la palabra, sino que le dieron ejemplo de una fe no fingida. Así que no olvides que tú no debes vivir solo para Dios y para ti, sino también tus hijos, tu familia necesita ver que tú eres una mujer de Dios, que eres un hombre de Dios. Y tiene que enseñarle a tus hijos por el ejemplo de quién eres tú, para que ellos lo pongan en práctica. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de decirnos que lo que le está diciendo al pastor Timoteo, de que él viene de una familia de gente honesta y de gente pura, de gente de fe verdadera. Aleluya. Y que en él estaba esa misma fe, ese mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque van a imitar a nuestros hijos y no justamente lo bueno. Ya quisiéramos que imiten todo lo bueno y que no vean lo incorrecto, pero lo incorrecto también lo van a imitar. Entonces le habla de su familia y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí entonces entramos en la dinámica. Le dice que debe avivar el fuego del don. Y aquí es donde vamos, de que el bautismo de fuego está relacionado a los dones. Está relacionado a la osadía, al carisma. Una persona osada es una persona que no tiene miedo, es una persona atrevida, se atreve a dar la palabra con libertad donde tiene que darla, instruir y hacer aquello que Dios lo llamó a hacer libremente. Y el carisma está relacionado a los dones, que no son nuestros, sino que vienen del Espíritu. Por eso es el concepto de los dones espirituales, porque hay dones que son naturales. Hay gente que usted habla con ellos y tienen un discernimiento natural buenísimo, pero eso es un discernimiento natural. Ahora hay un discernimiento que lo da el Espíritu de Dios. Inclusive hay niños que pueden discernir y los padres quieren obligarlo para que saluden a alguna gente y ellos no quieren. Y se pasa la vida entera siendo amigo de la familia, pero los muchachos no se le acercan porque no sienten la confianza. Disciernen como que esa persona no es necesariamente lo que se ve, y hasta niños ahí, ni hablar de las mujeres que por ser más observadoras, más sosegadas, disciernen hasta de nuestros amigos desde que lo ven. Es que fulano no me inspira confianza y ya vienes tú con tu cosa. Al final se dan cuenta que es verdad, que no le inspiraba confianza. Y hay cientos y un caso de eso. Eso es discernimiento, pero eso no es lo que da el Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí con el pastor Timoteo acerca de los dones que él había recibido y que inclusive habían orado por él. Y cuando él habla de imponer las manos, ese es un concepto no necesariamente de la gracia, sino que es un concepto que viene desde el antiguo pacto. Cuando alguien era separado para el ministerio, se le echaba aceite en la cabeza, se ungía y se oraba, se imponía las manos. Y en el nuevo pacto se habla de imponer las manos sobre la gente, que es una manera de orar poniendo la mano sobre la cabeza de la gente. Ustedes saben que por el coronavirus usted no puede estar ya orando y poniendo la mano a la gente porque la gente piensa que usted le va a pasar el coronavirus, usted sabe. Pero normalmente en la separación de la gente para el ministerio se le echaba aceite en la cabeza y se imponía las manos. Y entonces ya el apóstol Pablo había conversado con Timoteo y Timoteo estaba consciente de los dones que habían en él, de los dones que ya había recibido y que inclusive se había orado, que es el concepto de la unción también, que mucha gente ha malinterpretado en las iglesias el concepto y dicen ese predicador tiene unción, y es diferente. La unción es la persona que está llamado para ejercer un ministerio, cumplir una responsabilidad de la iglesia y que el Espíritu de Dios lo ha llamado. Ese es el que está ungido, el que rinde en lo que hace.
Ahora, el concepto que la gente dice unción posiblemente se esté refiriendo a carisma, o se esté refiriendo a osadía, o una gente que es dinámico en lo que dice y lo que hace. Pero no, el concepto de unción ahí no cabe, porque bíblicamente hablando, el que está ungido es el que fue separado para ejercer ministerio y que lo está ejerciendo, porque la mano, el aceite, ¿verdad?, como símbolo de la unción del Espíritu de Dios, está sobre esa persona. Si usted ha sido llamado para ser predicador, usted tiene la unción de predicador, porque el Espíritu de Dios ya lo llamó y le dio esa unción. Ahora, el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Había una responsabilidad en Timoteo, y era de mantenerse ardiendo en fuego con relación al llamado que él tenía, y que él sabía que tenía ese llamado y que había identificado. ¿Cómo y cuándo dejamos nosotros de arder en el área que fuimos llamados, o mejor dicho, nosotros apagamos el don? Usted sabe que en la vida uno pasa muchas experiencias, y los que tienen ministerio tienen decepciones, tienen momentos difíciles como persona, tienen ataques espirituales y tienen distracciones. Y a veces uno espera de la gente cierto comportamiento y la gente no necesariamente se porta como uno espera, y eso como que uno se cae. Y entonces ahí el don necesita ser avivado. Como te están atacando espiritualmente, necesita enfocarte en el don. Está desenfocado por alguna situación que está pasando, algún proceso, necesitas avivar el don. Hay una responsabilidad personal. Aleluya. Hay gente que después que vino la pandemia nunca más han limpiado su fusil ni lo han engrasado. No saben ya cómo se dispara. Nunca más se han involucrado en nada espiritual, porque la pandemia lo ha llevado a una crisis tan fuerte que han perdido el ánimo. Entonces a ellos, entonces le está diciendo el apóstol Pablo, como le dice a Timoteo, que debe avivar, de eso debe arder. Deben, como cuando usted le echa leña a un fuego. Ajá. Usted está cocinando con leña. Hay unos fogones con leña modernísimos que la gente lo utiliza. Son extraordinarios con relación a lo que nosotros conocimos antes. Pero el que está cocinando con leña y dejó de ponerle leña al fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apagar. Entonces hay una responsabilidad. El compromiso suyo es mantener ese fuego ardiendo, activo. Y yo creo que hoy corresponde aquí, porque también en esta congregación hay gente que a partir de la pandemia se olvidó que Dios lo llamó. Y se olvidó que tienen compromiso y responsabilidades, y le tienen más miedo a la muerte que a Dios, que lo llamó. Aleluya. Y otros se han desanimado porque han visto cosas o porque han pasado situaciones, y algunos tienen hasta quejas, pero mire, es una responsabilidad suya que el fuego se mantenga ardiendo. Y hay justamente un coro que escuché que fue tomado de una expresión de Moisés. Y no sé si algunos, yo sé que aquí algunos se lo saben porque son coros medio viejos, ¿no?, que tienen un tiempo. Y dice que cómo se mantiene esto, echándole leña al fuego. Y el corito repite, echándole leña, echándole leña. ¿Cómo es? Entonces, mire, es muy interesante. Usted quiere permanecerse ardiendo, entonces usted necesita echar leña. Usted necesita mantenerse activo. ¿Usted quiere arder en el fuego del Espíritu de Dios? Bueno, usted tiene que mantenerse activo para que esos dones permanezcan. Por lo que sea que esté pasando, hay gente que se olvidó que Dios lo llamó. En todos los niveles, Porque no solo hay congregaciones que cerraron por situaciones quizás económicas, porque tienen locales que tienen que pagar, son rentados, o porque tienen una población envejeciente,
y tienen temor al COVID, sino que hay líderes que por causa de la situación se metieron en miedo y no han vuelto más a las congregaciones y por esas razones están cerrados. Pero usted, posiblemente Dios le ha dicho que haga algo. Hay algo que usted ha recibido, algún don del Espíritu de Dios, y usted tiene 2 años corriendo y con miedo. Y entonces ahí es donde cae. Por eso los dones, le decía, que tienen que ver con el fuego. Avives el fuego del don de Dios que está en ti y que ya tú sabes porque se te impuso las manos. Y entonces le añade, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Para los que andan corriendo y que han abandonado la responsabilidad que Dios puso en su mano por la pandemia, le dice, y el espíritu de Dios que está en ti es un espíritu cobarde. ¿Qué? ¿A qué tú le tienes miedo? La Escritura llama cobarde a aquellos que abandonan su responsabilidad y su llamado y que dejan de poner leña para que arda el fuego. Cobarde le llama. Y entonces el espíritu que habita en ti no es de cobardía. Entonces el que es cobarde es diferente, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Okay? De poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que hemos recibido de parte del Señor. De autoridad. Autoridad para ejercer. Él estaba pendiente, el apóstol Pablo, del pastor Timoteo, porque el mismo apóstol Pablo sabía que por alguna razón la gente vive momentos difíciles y que puede en un momento esconderse, guardarse o dejar de asumir una responsabilidad. Entonces es responsabilidad tuya que los dones que has recibido permanezcan activos, porque Dios no te ha llamado para que sea cobarde, ni tampoco para que pierda el control de ti, ni para que pierda la autoridad. Entonces por eso le dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o sea, de autocontrol. El Señor nos ha dado un espíritu que tiene control, autocontrol. Y entonces le dice que ni de él se olvide, preso del Señor, sino que participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones del Evangelio no deben apagar en nosotros el fuego de los dones, porque todos vivimos aflicciones. Y el mismo Jesús nos enseñó que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Así que si Dios puso algo en tus manos, tiene una responsabilidad, tiene que dar libertad, pase lo que pase, para mantenerse activo. Y esto tiene que ver con el fuego, lo que hace que los dones se ejerciten y que nos mantengamos activos en esos dones, que no es nuestra responsabilidad de descuidar. Antes de concluir, yo quisiera, ya estoy concluyendo esta mañana. Saben que tenemos solo 1 hora, por causa de la pandemia estamos con menos tiempo. Pero quisiera compartir una expresión en el Antiguo Pacto que es sumamente importante, que nos permitirá o nos arrojará luz acerca de algún comportamiento que a veces está en nosotros, que creemos que donde no está el fuego, Dios no está, porque hay una prioridad. Y la prioridad no es el fuego, la prioridad es el espíritu. Ahora, el fuego es parte de la dinámica. Ahora, cuando donde no veo ese fuego, yo pudiera pensar que el espíritu no está. Pero voy a compartir una lectura en el Antiguo Pacto para que reflexionemos. Porque si ambas cosas son necesarias, yo no puedo enfocarme en lo menos importante. Y entonces en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 11, quiero compartir ahí una expresión muy interesante. Y se trata de Elías, el profeta Elías, en un momento que estaba escondido y Dios lo llama. Él le dijo, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Esa es una idea totalmente diferente. Y es independiente. Y dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjese que cada una de esas escenas que menciona el texto, Elías sabía que Dios podía moverse ahí. Pero Dios en ese momento no se estaba moviendo ahí. Y él se quiso mover en el silbo apacible y delicado. No solo donde está el fuego está el Espíritu de Dios, porque el fuego es una expresión. El Espíritu de Dios puede estar en un silbo apacible que hace que la gente se arrepienta, llore, se convierta, se rinda y sea transformado. Y no olviden que el fuego consume cosas, ¿okay? Pero en el fuego no está la transformación, sino en el Espíritu. Y le traigo esto porque Elías sabía muy bien, y nosotros conocemos en el Nuevo Pacto, que mientras Pablo y Silas estaban presos, vino un terremoto. ¿Y quién hizo ese terremoto? O el Espíritu de Dios. Y lo sacó, o sea que sí se mueve en el terremoto. Pero también se mueve en el silbo apacible. En el fuego, bueno, de eso estamos hablando. Ahora, a veces hay fuego extraño. Y literalmente la Biblia lo dice. Ofrecieron fuego extraño y Jehová lo mató. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque hay fuego extraño. Hay movimientos que no son del Espíritu de Dios. Y entonces el discernimiento está para eso, para saber qué movimiento, qué fuego es de Dios y cuál no es de Dios. Entonces, él aquí pensó, el profeta Elías, que en el fuego está. No. Porque hay fuego que no son de Dios. Dice que vino un torbellino que rompía los montes con todo ruido. También Dios hace eso, pero ahí no estaba Dios. Ahí no estaba Dios. ¿Y dónde está el problema? Que mucha gente cree que el que no está volando bajito no tiene el Espíritu de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. El que tiene el Espíritu de Dios tiene gozo, tiene amor, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra esta cosa no le. Es el que tiene el Espíritu de Dios. Ahora, el que tiene el fuego puede volar bajito. ¿Okay? Eso, fuego. ¿Ok? Ese tiene el fuego. Ahora, no necesariamente el que usted ve volando bajito tiene amor. Porque inclusive son los que menos ayudan. Los que tienen mucho fuego no se detienen para ayudar a los que tienen necesidad. Porque no lo ven, es que el fuego va tan rápido que cuando ven a alguien que tiene necesidad siguen de camino. Y se le está muriendo a alguien al lado ahí. Y no lo ve, no, porque es que uno está ardiendo en fuego. Y cuando una gente se me acerca, ¡fuego! O sea, entonces, ¿es malo el fuego? No, no es malo el fuego. Pero el amor también es bueno, ¿o no? Y dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque hay gente que arden en fuego, pero dan una pele lengua. Y se quejan y hablan de las otras gente y maldicen. No quiera usted llegar a la casa para que no le pase lo que le pasó a un pastor que fue a visitar a una misionera y fue de sorpresa. Ya no se puede visitar de sorpresa a la gente porque no le abren la puerta. Ay, usted no dijo que venía, lo siento, pastor. Pero antes se iba, inclusive los lunes la gente iba a visitar a los que no fueron. Pero ahora no se atreva a ir, llame o escriba porque la gente no lo va a recibir. Estoy indispuesto hoy, no puedo recibir. Más bien las mujeres que dicen así, ¿no?
Mi amor, no le abra. Que no estamos preparados para recibir. Y entonces, en ese tiempo, el pastor fue a visitar a una misionera y cuando llegó estaba maldiciendo a los hijos. Y entonces cuando ve que el pastor saca la cara, dice, Dios le bendiga, varón. Y entonces lo hizo partícipe. Y le dijo, no es verdad que si no tienen gracia son desgraciados. Hizo partícipe al pastor, el pastor, ¿es verdad? Porque si no tiene gracia, ¿qué es? Pero en nuestro lenguaje, en el lenguaje popular, eso es una maldición. Eso es un dicho malo que usted no debe decírselo a nadie. Y más con ese sabor con que la gente lo utiliza. Entonces lo hizo partícipe y le preguntó al pastor, el pastor dijo, ¿de verdad? No tiene gracia. Si no tiene gracia, es eso. Cayó en desgracia, pero como maldición es diferente. Entonces, tenemos mucho fuego, pero hay cosas y responsabilidades y compromisos que no cumplimos y no debería ser así. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos la transformación y necesitamos el fuego. Ahora, ya concluyendo hoy, quiero concluir con una expresión de lo que Cristo le ha llamado la prioridad. ¿Qué es la prioridad? La prioridad no quiere decir que las demás cosas no sean importantes, sino que el orden va de acuerdo a lo más importante. Por ejemplo, prioridad en la familia, una teoría que hay. Es una teoría, ¿eh? Eso lo enseñamos, pero en el fondo no se vive. ¿Qué decimos? Que primero va la pareja y que después van los hijos, ¿es verdad? ¿No? Eso no es lo que decimos. Eso no es verdad en la práctica. Ninguna mujer tiene por encima de los hijos, ¿me entiendes? Al esposo. Pero en teoría decimos eso. Así debe ser, esa es la prioridad. Aleluya. Diga aleluya, hombre. ¿Y cómo usted se da cuenta? Oh, pero cuando tienen un hijo, ponen un mensaje en Facebook que nunca habían sentido tal amor y que se sienten extraordinarias. ¿Qué significa? O sea, pero la prioridad es eso, lo que va primero en orden, lo que va de segundo y de tercero. Perdónenme, que eso es una manera de hacer que no vean el tiempo que ya me pasé. Pero mire, yo voy a concluir hoy con Lucas capítulo 10, versículo 17, donde Cristo nos enseña acerca de la prioridad. Él lo enseña en varias expresiones en la Escritura, pero aquí, concluyendo hoy, quiero irme con ustedes a Lucas capítulo 10, versículo 17, para que observemos la prioridad de Cristo. Cristo enseñando sobre prioridad, sobre el orden de las prioridades. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Observen eso. Esos muchachos salieron y llegaron con tanto gozo que cuando vieron a Jesús le abrieron los brazos. ¡Wow! Hasta los demonios corrieron cuando llegábamos a un sitio. Eso es maravilloso, ¿no? Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y le dice, ustedes no saben nada. Satanás ha caído como un rayo, ha caído a la velocidad de la luz. Y yo le doy poder a ustedes y autoridad para que lo destruyan y hagan de todo sobre él y hollen serpientes y de todo. Todo eso, reciban esa autoridad. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Entonces Cristo le dice, tienen que aprender sobre las prioridades. Tu prioridad no es que reprenda demonios, tu prioridad es que seas salvo. Aleluya. Tu prioridad no es que esté encendido en fuego, tu prioridad es que seas regenerado y santificado. Y luego deja que el fuego arda. Pero cuando tú estés ardiendo en fuego, no te olvides que hay gente cerca de ti que dependen de ti, que tú tienes una responsabilidad con ellos. No vaya a ser que estén muy en el aire. Entonces Cristo, enseñando sobre las prioridades, Él no dijo que era malo echar fuera demonios. Él no dijo que no. Él dijo, le doy poder para que lo hagan. Pero le dice, lo más importante no es eso. Entonces, iglesia, lo más importante no son los dones. Lo más importante
es el Espíritu de Dios que transforma nuestra vida y nos da la seguridad de salvación. Posiblemente haya gente en la iglesia que usted no lo vea ejercitándose en los dones, pero ha sido transformado, transformada por el Espíritu de Dios. Permanece. Y entonces esa persona está salvo. Dice, la prioridad de ustedes, le dice, es que su nombre esté en los cielos. Y esa es una pregunta, aquí llamamos pregunta que tiene una respuesta CP. ¿Ya? Esa es una pregunta abierta, pero la respuesta es de consumo personal. Usted no tiene que decírselo a nadie ni tiene que responder. ¿Está tu nombre en los cielos? Punto importante. ¿Tú tienes un pasaporte del cielo? Si la muerte te visita esta noche, tú vas al paraíso porque tiene un pasaporte que te deja entrar libre. Eso es sumamente importante. A eso se estaba refiriendo Jesús. Si sonare la trompeta hoy porque Cristo viene por su iglesia, ¿tú volarías al son de la trompeta? ¿Cómo que dice el coro? Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta. Volará. Entonces, eso ocurre y eso es lo que Cristo le está diciendo. La prioridad de ustedes debe ser. Usted ve cuando la gente dice que bájale un poquito. Sí. Vamos a la prioridad. La prioridad es que sus nombres estén en los cielos.